El cielo es el límite, además está bien fácil. Mira, esta onda del telar empezó con José. Neta me pone mal que le digan José a las Josefinas. Pues que ¿por qué se avergüenzan de su nombre? O sea, ¿qué les pasa? O sea, no, se llama Josefina. O sea, que si les tienen que decir Chepina, Chepe o cualquier otro diminutivo normal, como que José Suife no dice José López, ¿o sí? Ay, da lo mismo, ¿eh? Y para tu información no se dice IFE, el IFE ya ni existe, ahora se llama INE. Ay, bueno, X ya, sí, sí, da lo mismo Bueno, entonces. entonces José, Josefina. Josefina es el centro del telar. ¿Por qué le dicen telar? Se me hace es una super jalada. Tendrían que llamarlo por lo que es una tanda. No se le dice tanda porque no es una tanda. En una tanda cada quien da cierta cantidad, X a la quincena, hasta que juntas el total y lo recibes cuando salga tu número. Aquí no. No, aquí tú das tu semilla de la bendición. Se viene la bendición. O sea, ¿cómo? O sea, semilla de la bendición suena a que tengo que abrir mi florecita para que llegue una abejita a polinizarme. ¿Y qué tiene que ver una semilla con un telar? Mejor que se llamara hilo. Yo sé que, no sé, como quieran ustedes, pero no. No, es que no puedo contigo. ¿Sabes qué? Olvídalo. No, es que es una pésima idea. O sea, yo no te llamé para que te burlaras de mí. No, espérate, no te pongas loca acá. No, es que no me estoy poniendo loca. Es solo que no se puede hablar contigo, así que ya me voy. Ya, no seas exagerada. Ya, mira, me callo y ya, No, no, es que siéntame. me caga que Entonces, siempre me interrumpes. Toda la vida haces lo mismo. ya no te interrumpo, mira, calladito. Haz de cuenta que... Espera. Solo una cosita antes de que te sueltes como hilo de media. Por mi bien emocional, cambia lo de la semillita de bendición por lo que se te dé la gana. Es que neta, sí me hace muchísimo ruido. Hasta, Bueno, ok. Josefina está en el centro del telar y ella pone el primer hilito del telar. Ajá. ujú, Bueno, entonces, sí. Josefina comprende que ella solita, con un hilito, no puede hacer absolutamente nada. Así que busca a Laura y busca a Marta y les dice que con su hilito y el de dos amigas más pueden hacer muchísimas cosas. Define muchísimas cosas. Pueden hacer una hermosa pashmina. Sería más bien como un rebozo porque estamos en México, ¿no? ¿Es neta? Oh, bueno, entonces Josefina le llama a Laura y a Marta. Laura le llama al hilo rojo y al azul y Marta le llama al hilo amarillo y verde, por decirles de algún modo, ¿no? Sí, sí. No, y como el 7 es un número cabalístico que encierra muchísimo poder, están ya listas para hacer una gran creación. La creación que le va a dar una abundancia en Cipina a Josefina, de seguro. No, y a todas ellas, porque están conectadas, porque cada hilo llama dos hilos hasta que se juntan 15 y se cierra el tejido del telar. Y cuando ellas hayan cumplido con su parte en el tejido de la abundancia, podrán desprender de ahí un hilo para formar su propio telar. Ok, y de cómo el No, hilito, eso es lo mejor. Tú das a tus hermanas tejedoras solo 24,000 pesos. solo 24,000 pesos. Es nada, tomando en cuenta que si todas tus 14 trabajadoras. Hermanas, Por eso, cuando las 14 hermanas de Josefina pongan su hilo en el telar, ella se va a llevar en su talega 336,000 pesos. tienes razón, no se parece nada a una tanda. Es simple llamarle un fraude, o sea, no, está cañón. Claro que no. Claro que sí, por supuesto que sí. A ver, explícame esto. Una cosa, mira, supongamos que Josefina tiene éxito con cada uno de sus hermanitas que le dan 24,000 pesos. En ese momento, Laura y Marta tienen que decirle a sus dos respectivos hilos que deben de darle a cada una de ellas de nuevo 24,000 pesos y a su vez las otras dos. O sea, y así hasta que llegan los 14 que tienen que darle a Laura y las 14 que tienen que darle a Marta. Es decir, que las cuatro últimas de las 14 semanas de la caridad a recibir su dinero tendrían que haber dado 24,000 pesos en tres ocasiones. Gane Laura o Marta, según sea el caso. Y la otra para que gane el hilo que las metió del telar. O sea, está cañón. No, bueno, o sea, si lo ves de esa manera, sí. Pero si lo ves de esa manera también, estás invirtiendo solo 72,000 pesos para terminar ganando 336,000 pesos. A mí no me suena nada mal. Ay, es que a mí me suena, pero que es un bill y ya no fraude. O sea, perdón, pero se me hace demasiado ingenuo invertir 24,000 pesos esperando que te caigan 14 incautas nada más para que tú puedas ganar el premio mayor. No está chido. O sea, ¿estás diciéndole ingenuo a tu madre ¿Qué? que tu mamá se llama Marta, tonto? ¿Es neta? Tú te ¿Qué? metiste en esto, ¿verdad? No. No, a ver, Lourdes.
Tú la metiste en esto, ¿verdad? No, te lo juro que no. Ella me metió a mí. A ella la metió su amiga Carmelita. ¿Y Josefina? Josefina es la hija de Carmelita. Oh, ¿Qué pasó? no manches. No me espantes, Daniel. ¿Qué pasó? Ya valí madres, ya valí madres. Mi mamá me llamó la semana pasada y me pidió dinero para unos estudios. ¿Qué? Para Laura, qué imbécil, es que en verdad no pensé. Es que me dijo que de seguro me devolvía el dinero en 2 semanas. No, no, no. Y es que seguro sí se lo puedes devolver en 2 semanas, porque ella ya es nivel alpaca. ¡Es idiota! ¡Por Dios! No va a recibir ni madres en 2 semanas. Porque esto es una vil estafa. Ya te dije que no es una estafa. Ya valí. No, 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 mira, te lo juro, Ya valí. no valiste madres. Mira, si le echamos ganas, puedes tener hasta 24,000 pesos y más. Que no tienes ni idea en el problema que metiste. No, 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 yo no hice nada. Para tu información, yo le dije a tu mamá que ni se le ocurriera pedirte dinero. Me queda claro que no me hizo caso. El dinero que le di ni siquiera era mío. Lo agarré de la caja de la oficina. La caja ¿Cómo crees? ¿Por qué hiciste eso? ¿Me estás preguntando qué iba a decir a mi mamá? O sea, mamá, sí, no, no te preocupes, mamá. No, pues, es mi problema que a tu hermana, le diera cáncer y que no se pueda hacer sus estudios, ya. Y me olvido, ¿no? Me dijo que seguro me lo devolvía la próxima quincena. Si mi jefe se entera que le falta dinero a la caja grande, bueno, la caja chica, seguro que me corre, en verdad me odia. O sea, no sabes cómo me odia, cabrón. Ah, bueno, tengo que recuperar ese dinero sí o sí. Mira, tengo una idea. Gordas. Te juro por mi madre que si me dices hacer un telar, No, mira, no, 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 bueno, un poco. Es que, mira, una amiga me contó de otro proyecto de economía solidaria que viene de Jujuy. juy, juy, Es un pueblito, no sé qué cosa en Argentina. Bueno, el caso es que ellas lo iniciaron con una cosa que se llama castillos y es muchísimo más amigable que el telar. ¿es neta? No, 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 mira, ve, no, espérate, antes de que te pongas loco, no te enojes. Mira, yo ya sé qué vas a decir, pero yo no tengo ese dinero para dártelo y yo no quiero que te quedes sin trabajo por mi culpa. ¡Lo aceptaste! Ay, Daniel, ¿Ya por ves? Dios, no tenemos 13 años como para que te pongas así. Por una vez en tu vida, cállate y escúchame. Ok, ya. Mira, yo ya no le entré esa cosa porque a mí me parece muy talachera. Ok, pon atención. Yo soy la torre, ¿ok? Y entonces estamos de acuerdo que una torre solita no hace un castillo. Entonces yo como torre principal necesito de 8 pilares más que puedan formar el castillo. Está súper fácil, porque lo único que tienes que hacer es dar 200 pesos y meter a otras 8 personas. Porque la crisis que estamos pasando la verdad es que está súper, súper heavy. Simplemente somos gente ayudando a gente a cumplir sus sueños. Paso mi número de cuenta y me puedes depositar hasta en el Oxxo sin bronca. Neta me salvaste el cuello. Te lo dije, el cielo es el límite. Gracias. Oye, chisme. ¿Qué? ¿Qué crees que Josefina se va a divorciar? ¿Por? No, pues nada, resulta que la tonta sacó su dinero del banco, todos los ahorros que tenía para meterse en una onda así como de telar. ¿Cómo crees? No manches.